Ya hemos presentado a la teoría del tiempo cuántico, desde la charla del video 004 en adelante, y con ella se pueden resolver varios problemas que parecían inexplicables. Empezando por la paradoja de los hermanos gemelos, la baja velocidad de las estrellas orbitando muy cerca de un cuerpo negro, y el enigma del corrimiento al rojo a medida que nos alejamos de la Tierra. Por lo tanto, no necesitamos a la misteriosa energía oscura, ni a la inexplicable materia oscura. Y podemos tener la seguridad de que el 100% de la materia es bariónica. La ley del tiempo cuántico variable y la ley del fotón solamente nos han servido para corregir errores de interpretación, pero ahora se nos abre la posibilidad de investigar correctamente otras posibilidades que no nos atrevíamos a imaginar. En esta conferencia voy a exponer el enorme potencial de la teoría del mundo cuántico. En la charla anterior del video 010 hemos dado un paso importante introduciendo el mundo cuántico y formalmente a la existencia del software universal. Partimos del último presente quieto del espacio tridimensional, que divide al mundo físico del mundo cuántico. El mundo físico es lo que vemos, son los hologramas del pasado que llegan a nosotros en el último presente quieto. Y el mundo cuántico es el permanente tiempo de Planck incompleto que sucesivamente se repite una y otra vez en cada momento de nuestra existencia. Nuestros relojes funcionan en el mundo físico, con los movimientos que ocurren en los cambios de estado de los sucesivos presentes quietos. En ese permanente tiempo de Planck incompleto es donde está el software universal, que decide lo que seguirá quieto y lo que se va a mover en determinada dirección para que, cuando se complete cada tiempo de Planck, se produzca el cambio de estado a un nuevo presente quieto. Y todo se vuelve a repetir una y otra vez, permanentemente y sin pausa. ¿Cómo podríamos estudiar el software universal? Observando, razonando y, más que nada, adivinando. Sí, adivinando ya hemos logrado un éxito enorme. Veamos. ¿Cómo estudiamos la física? Con el nuevo concepto del mundo cuántico, nosotros analizamos las consecuencias de las sucesivas decisiones del software universal. Es como si en una fábrica de automóviles estuviéramos estudiando los movimientos repetitivos de los brazos mecánicos para poder establecer las leyes físicas, pero sin conocer el programa de la computadora que los maneja. Al final, todos sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración, pero nadie sabe por qué. Cuando comenzó el siglo XX, nació la mecánica cuántica. Para evitar confusiones, debemos aclarar que la mecánica cuántica no estudia lo que acá llamamos mundo cuántico, sino que es la rama de la física que estudia la materia a escalas muy pequeñas, que no podríamos ver y que es muy difícil de medir. Lo que se busca es establecer las leyes físicas de partículas tan pequeñas que no podemos ver de ninguna manera, como los átomos, las moléculas y toda clase de partículas subatómicas. ¿Cómo hemos conocido todo lo que sabemos sobre el átomo, sus componentes, sus comportamientos y hasta cuál es su forma tridimensional si jamás nadie vio un átomo? Dentro del átomo tampoco podemos medir nada directamente. Se consiguió gracias al éxito de maravillosas ideas. Repasemos la historia de la mecánica cuántica, a la cual le debemos la mayoría del confort y toda clase de posibilidades que gozamos en nuestra vida cotidiana, pero que serían de ciencia ficción para nuestros abuelos. Y si seguimos por este camino, nuestros bisnietos ya veremos. Se comienza con una teoría y se demuestra con resultados físicos. Pero la mecánica cuántica es una teoría netamente probabilística. Describe la probabilidad de que un determinado suceso acontezca en un momento determinado sin especificar cuándo ocurrirá. ¿Este es el punto de partida para encontrar nuevas leyes físicas? Sí, porque muchas de estas nuevas leyes físicas que han sido descubiertas son las bases del confort de nuestras vidas cotidianas y han resultado fundamentales para la economía mundial. Y preparémonos para la parte más sorprendente. Si no lo entiendes bien, no te preocupes, no vas a ser el único. Comenzamos con el principio de complementariedad. Dice que la realidad que percibimos no es la que existe cuando dejamos de observarla. O sea, que hay una realidad cuando la observo y otra cuando no la observo. ¿Cómo llegaron a esta conclusión que parece un disparate? Pues no es un disparate.
En su enunciado intervinieron científicos muy serios y respetados. Veamos cómo ocurrieron estos acontecimientos. 7 de octubre de 1900, Max Planck descubrió que existe una energía mínima proporcional a la frecuencia de la luz. Dijo más tarde que lo hizo en un acto de desesperación. La velocidad con que se desprendían los electrones de una placa metálica por el efecto fotoeléctrico dependía del color de la luz y no de su intensidad. La teoría electromagnética, que consideraba la luz como una onda, no podía explicar este fenómeno. Como ya vimos en anteriores conferencias, lo solucionó Einstein en 1905. No solo la materia absorbía la energía en paquetitos discretos de energía, sino que la propia luz estaba cuantizada en lo que luego se llamó fotones. En 1909, Rutherford conseguía atravesar finas placas de oro con núcleos de helio o partículas alfa. Entonces, Niels Bohr dijo que los átomos eran huecos como los sistemas planetarios, donde los electrones giraban en órbitas fijas alrededor de los núcleos, pero no eran estables. Además, su explicación era ad hoc, es decir, porque sí. En 1923, Louis de Broglie estableció que los electrones debían tener un comportamiento ondulatorio y que su longitud de onda era inversamente proporcional a su masa y velocidad. ¿Cómo llegó a esta conclusión? Porque tocaba la guitarra. Sí, se inspiró en sus estudios de música, aplicando las ondas estacionarias de la cuerda de una guitarra, de modo que la longitud de onda más larga es 2 veces la longitud de la cuerda. La siguiente es igual a la longitud de la cuerda, y la tercera es un medio de la cuerda, y así sucesivamente. A finales de 1925, Erwin Schrödinger encontró una ecuación matemática de ondas que describían el giro del electrón alrededor del núcleo. Pudo explicar cuantitativamente el espectro del átomo de hidrógeno. Entonces se armó un alboroto científico. ¿Cómo es posible que algo se comporte a la vez como una onda y como una partícula? ¿Cómo vamos a explicar lo que es un átomo con argumentos puramente oscilatorios? En 1927, Niels Bohr propuso la forma de superar el embrollo con el principio de complementariedad. Establecía que la descripción corpuscular y ondulatoria de la luz no son contradictorias, sino complementarias. Por eso lo llamó principio de complementariedad, que acepta 2 descripciones distintas para una misma realidad. Los físicos se volvieron filósofos, aceptando el enunciado de Immanuel Kant, que es la división entre fenómeno, lo que percibimos de la realidad, y nuómeno, lo que verdaderamente es la realidad. Eso es lo mismo que hace 2400 años enunció Platón con el ejemplo de la caverna. ¿Qué hubiera dicho Platón? Que la ecuación de ondas es el fenómeno para interpretar el nuómeno, que es la realidad de los electrones afuera de la caverna. De este modo quedó definido que la materia tiene ambas naturalezas y nosotros, cuando planteamos un experimento, decidimos cuál de los dos queremos observar. Por eso quedó definido el principio de complementariedad, que dice: la realidad que percibimos no es la que existe cuando dejamos de observarla. Y la famosa frase atribuida a Einstein era: no puedo creer que la luna no está allí cuando no la miro. Y luego fue establecido el principio de incertidumbre. No se puede predecir con certeza el comportamiento de las partículas subatómicas. El determinismo no se acepta en la mecánica cuántica, es decir, no existe una realidad absoluta. En 1927, Werner Heisenberg llamó observable a todo lo que se podía medir. Lo único que vemos son los fotones, y es lo único que se debe tener en cuenta para elaborar una explicación. Suponer como cierto algo que no podemos ver son puras suposiciones que no debemos considerar. Así nació otra rama de la física, la mecánica matricial. Al analizar las ecuaciones de su mecánica matricial, Heisenberg se encontró con una indeterminación presente en cualquier sistema cuántico. Si se puede localizar la posición de un electrón con gran precisión, no se puede obtener su velocidad con la misma precisión. Es decir, cuanto mayor es la precisión de su ubicación, menor es la precisión con que se puede medir su velocidad. Y a la inversa, la máxima precisión
que se puede obtener entre ambas medidas es igual al producto de las dos desviaciones, que debe ser igual o mayor que la constante de Planck dividida 4pi. Después descubrieron que pasaba lo mismo con las mediciones del tiempo y la energía. O sea, cuanto mayor es la precisión de una medida de la energía para dar un salto, menor será la precisión con que medimos el instante en que se produce el salto. La conclusión del indeterminismo y la complementariedad llegaron a una consecuencia demoledora. No existe una realidad absoluta. Niels Bohr dijo que las propiedades de las partículas no existen hasta que se observan y miden. La interpretación de Copenhague fue formulada en 1927 por Niels Bohr con la ayuda de Max Born y Werner Heisenberg, entre otros, durante una conferencia realizada en Como, Italia. Se conoce así debido al nombre de la ciudad en la que residía Bohr, y dice: «Nada hay definido hasta que se mide. Solo podemos saber dónde está algo cuando lo observamos». Varias consecuencias se deducen de este postulado de la discontinuidad física impredecible. Bohr dijo que mientras en la física clásica un sistema de partículas funciona como un aparato de relojería, independientemente que sean observadas o no, en la física cuántica el observador interactúa con el sistema en tal medida que el sistema no puede considerarse con una existencia independiente. La teoría cuántica es tan contraria a nuestra experiencia cotidiana que desde hace un siglo todavía hoy sigue siendo un misterio. La superposición cuántica es la capacidad de los sistemas cuánticos de estar en múltiples estados al mismo tiempo hasta que se miden. El famoso gato de Schrödinger está muerto y está vivo a la vez hasta que abrimos la caja donde está encerrado para observarlo. Curiosamente, el significado de la función de onda no lo hizo Schrödinger sino Max Born, porque si bien el electrón puede estar en varias posiciones al mismo tiempo, estableció la posibilidad de encontrarlo dentro de una nube de posibilidades. Ya sabemos que la ecuación de Schrödinger, Max Born le quitó el tiempo y la elevó al cuadrado. Sin discutir la forma antiintuitiva de conseguirlo, esas nubes de probabilidades explicaron exitosamente la forma tridimensional de todos los átomos y moléculas, hasta las más complejas. En la segunda mitad del siglo XX, en las universidades de todo el mundo ya nos enseñaban el sistema de orbitales como un hecho consumado. Fue un enorme avance sobre la ciencia química para darle la forma tridimensional en el espacio a todos los átomos y moléculas. No es extraño que también nos enseñaban que una partícula muy pequeña como el electrón podía ocupar varias posiciones al mismo tiempo. En un orbital P con un solo electrón, este ocupa esta cantidad de lugares diferentes en un solo segundo del espacio orbital. Jamás lo podríamos medir con ningún instrumento. Y ahora vamos a razonar libremente con la teoría del tiempo cuántico. El software universal sí sabe perfectamente bien dónde dejó el electrón en el último presente quieto. O sea, el software siempre ve al electrón en la posición exacta del último presente quieto. Pero es algo imposible para nuestra percepción, porque veríamos al electrón muchísimas veces al mismo tiempo como si fuera una sólida nube de electrones, con la misma forma teórica de un orbital P, donde lo único que existe es el último presente quieto y un tiempo de Planck incompleto, que es donde se decide lo que se mueve y para qué lado se mueve. Sabemos que nosotros podemos decir que no conocemos la posición del electrón, pero el software universal sí sabe exactamente dónde lo dejó en el último presente quieto. Supongamos que el electrón está en un lugar determinado de la nube de arriba. Esa nube de arriba está separada de la nube de abajo por el núcleo atómico positivo. Y también sabemos que la mitad de las veces está en la nube de arriba y la otra mitad en la nube de abajo. Eso quiere decir que el electrón con carga negativa debería atravesar el núcleo positivo una infinidad de veces por segundo. Hay una sola manera de permitir ese movimiento real, que en el mundo físico sería imposible. Por lo tanto, debe ocurrir en el mundo cuántico.
En el último presente quieto, el electrón está en una nube, digamos que la de abajo. Entonces, el software universal decide que va a pasar a la nube de arriba. Y cuando transcurre un tiempo de Planck, desaparece de la nube de abajo e instantáneamente aparece en la nube de arriba, sin pasar nunca a través del núcleo positivo, porque desaparece de una nube e instantáneamente aparece en la otra. Pero en el próximo tiempo de Planck puede cambiar de posición dentro de la misma nube, y en el siguiente cambiar a la nube de abajo, una y otra vez, o permanecer en distintos lugares de la misma nube. ¿Y cuál es el resultado final? Que el electrón está la mitad de las veces en la nube de arriba y la otra mitad en la nube de abajo, tal cual la observamos nosotros. Y de la misma forma podríamos explicar el cuarto misterio de la física cuántica, el entrelazamiento cuántico. Ocurre cuando dos partículas están conectadas al punto que lo que le sucede a una inmediatamente afecta a la otra, sin importar cuán grande sea la distancia entre ellas. Veamos a este fenómeno con nuestro modelo de tiempo cuántico. Tenemos un electrón con spin-up interconectado con otro a gran distancia que tiene spin-down. Si interactúo con uno de ellos, por ejemplo cambiando su spin, la información se transmite al otro dentro del mismo tiempo de Planck incompleto. Y en el próximo presente quieto, ambas partículas interconectadas aparecerán instantáneamente con su spin cambiado. Y este fenómeno no solamente es independiente del tiempo de nuestros relojes, sino que la información en el modelo cuántico tampoco está subordinada a la distancia. Las aplicaciones que pueden derivar de este fenómeno son enormes, tanto en la computación cuántica como en las comunicaciones digitales. La vida de nuestros nietos puede llegar a ser espectacular. Y exactamente de la misma manera podríamos explicar el quinto misterio de la mecánica cuántica: el efecto túnel. Una barrera, en términos cuánticos aplicados al efecto túnel, se trata de una cualidad del estado energético de la materia, análogo a una colina o pendiente clásica, compuesta por crestas y flancos alternos, que sugiere que el camino más corto de un móvil entre dos o más flancos debe atravesar por su correspondiente cresta intermedia. Si el objeto no dispone de energía mecánica suficiente como para subir y atravesar la barrera, la mecánica clásica afirma que nunca podrá aparecer en un estado perteneciente al otro lado de la barrera. Pero existe cierta probabilidad que se desplace a través de la estructura en vez de superar la ruta convencional que atraviesa la cima energética relativa. A esto se lo conoce como efecto túnel. Y también se puede explicar como un movimiento instantáneo entre un presente quieto 1 y el siguiente presente quieto 2. Y el movimiento se produce instantáneamente dentro del avance de un cuanto de tiempo Q que es igual al tiempo de Planck de ese lugar. Conclusión: el software universal es independiente de las distancias tridimensionales porque no está limitado a un largo de Planck. Es independiente del tiempo de nuestros relojes porque el movimiento se produce dentro de un tiempo de Planck, o sea, para nosotros es instantáneo. Y además es independiente de todo el contenido del mundo físico. Ese túnel teórico es capaz de atravesar cualquier cosa. ¿De qué forma todas estas investigaciones de física cuántica tan teóricas han influido en nuestra vida cotidiana? Veamos uno de los casos más interesantes, que son el producto de una consecuencia del estudio de la estructura atómica. Los electrones se ubican en distintos orbitales alrededor del núcleo atómico. Los orbitales internos de baja energía son muy estables con 2 electrones en cada uno. Se dice que forman la banda de baja energía. Pero los orbitales externos con un solo electrón forman la banda de valencia para combinarse con otro átomo que también tiene orbitales externos con un solo electrón, y se juntan para compartir esos electrones individuales. Así se puede explicar exitosamente las formas tridimensionales de todas las moléculas. Pero hay más. Por encima de la banda de valencia está lo que los químicos llaman la banda gap,
¿Qué es eso? Es el salto que deben dar los electrones de valencia para desprenderse de su átomo y comenzar a circular libremente por encima de todos los demás átomos, en lo que se llama banda de conducción. Cuando el gap es demasiado grande, los electrones no pueden saltar desde la banda de valencia hasta afuera del átomo que lo contiene. En ese caso, estamos en presencia de un material no conductor, un aislante de la electricidad. Pero si el gap es muy pequeño, como en los metales, los electrones saltan fácilmente fuera de su átomo y pueden conducir la electricidad, o bien pueden saltar fuera del material, como en el efecto fotoeléctrico. Por último, están los semiconductores. En determinadas condiciones, el gap es grande y son aislantes, o es muy pequeño y son conductores. Y si podemos influir en el gap semiconductor con una pequeña señal, produce otra mucho más grande en la banda de conducción. Y de esta manera, a mediados de los años 50, ya se pudo hablar fácilmente por teléfono en los Estados Unidos, desde la costa atlántica hasta la costa del Pacífico. Y las radios ya no eran un mueble gigantesco que consumía muchísima electricidad. Y tenían lámparas que se quemaban a cada rato. En esa época las familias se sentaban en el living a escuchar la radio, que generalmente era el jefe de la familia que la sintonizaba. Pero las pequeñas radios a transistores portátiles, que funcionaban con las mismas pilas de las linternas, permitió que cualquiera, hasta los más jóvenes, pudieran manejarlas a su antojo en cualquier lugar. Y cambió todo. Hasta los gustos por la música fue una verdadera revolución cultural durante una sola generación, y dimos el salto de Glenn Miller a Elvis Presley. Televisión, computadoras y la palabra microchip con el paso del tiempo fueron de uso corriente. Precisamente los tubos de rayos catódicos de los primeros televisores tenían una pantalla de vidrio recubierta de fósforo y plomo, con la propiedad de iluminarse cuando chocaba con ellas un haz de electrones. De la misma manera, se descubrieron muchísimas otras pantallas y mecanismos detectores con la misma propiedad. Cada vez que chocaban con ellos, toda clase de partículas subatómicas, y se descubrieron las nuevas formas de detectarlas. Pero ¿cómo se podían producir esas partículas subatómicas? Igual que los niños de aquella época, que frecuentemente tenían la mala costumbre de romper los relojes para ver lo que tenían dentro. Entonces se comenzaron a construir los aceleradores de partículas, como el cosmotrón, para hacerlas chocar unas con otras. Pero se fueron haciendo más grandes, como el tevatrón o el ISR. Y finalmente el famoso CERN, que está ubicado cerca de Ginebra, Suiza, pero que está en un túnel que abarca parte del territorio francés, porque tiene un largo de 26.659 metros y contiene 9.300 imanes para acelerar haces de partículas hasta energías muy próximas a la velocidad de la luz, para después hacerlas colisionar entre sí o sobre otro tipo de blancos. Luego, a partir de detectores de todo tipo, se registran los resultados de esos rompimientos con el objetivo de comprender un poco más de qué estamos hechos. O sea, este tipo de aceleradores es el modo que tienen los científicos para tratar de adivinar qué hay en el interior de la materia. La historia de esta parte de la física es fascinante y es tema para una larga conferencia de horas. Pero veamos una historia resumida de esos descubrimientos. Al principio, cuando hacían colisionar las materias, quedaban restos de partículas, algunas más grandes y otras más chicas. A las más grandes las llamaron hadrones y a las más pequeñas leptones. De esta manera identificaron los principales componentes del átomo. Los hadrones eran los neutrones sin carga del núcleo más los protones con carga positiva. Y los leptones eran neutrinos sin carga y electrones con carga negativa. No existe ninguna partícula con carga negativa más ligera que el electrón. Y junto con las partículas sin cargas, los neutrinos forman definitivamente el grupo de los leptones. Algunas desintegraciones son muy rápidas y otras muy lentas. Si entre las partículas finales hay algún protón, se llaman bariones,
y se introdujo el concepto de número bariónico, que es igual a la cantidad de protones encontrados después de la colisión. Pero si lo que queda es una nube de partículas pequeñas, como los neutrinos, electrones y fotones, entonces se llaman el grupo de los mesones. ¿Y por qué el fotón queda aparte de los leptones? Porque tienen spin 1. El spin, del inglés giro o girar, es una propiedad física de las partículas elementales por el cual tienen un momento angular intrínseco de valor fijo. El spin fue introducido en 1925 y los hadrones pesados estaban compuestos por partículas más pequeñas, que se llamaron quarks. Había dos tipos distintos, los quarks up de carga positiva y los quarks down con carga negativa. Los protones tenían dos quarks up y uno down, y los neutrones dos down y uno up. Y entonces se pudo determinar por qué los protones tenían carga más 1 y los neutrones sin carga. Los quarks up tienen la carga más 2/3 positiva y los quarks down menos 1/3 negativa. Al sumar todas las cargas, el resultado para el protón es más 1 y 0 para el neutrón. Además, se determinaron las masas y los quarks ups eran más livianos que los down. Por eso, los protones con dos quarks ups son un poco más livianos que los neutrones con dos quarks down. Y todos los quarks y leptones tienen spin de 1/2, donde el electrón tiene poca masa y carga negativa y el neutrino muy poca masa y sin carga. Y a todo ese grupo con spin de 1/2 se lo llamó fermiones. Y con spin 1 se encontraron los gluones, responsables de mantener todo unido en el núcleo con la fuerza nuclear fuerte más las partículas responsables de la fuerza débil. Y se llamaron bosones porque son portadores de fuerza. El fotón y el gluón no tienen carga ni masa. Los de la fuerza débil tienen masa porque se forman durante el decaimiento beta. Y esto debería ser todo. Son las partículas fundamentales para formar el 99% de toda la materia. Pero ocurría algo extraño. Las partículas que se forman en las colisiones desaparecen pasados unos 10 a la menos 23 segundos. Pero hay algunas que duraban hasta 10 a la menos 10 segundos. En 1953 se descubrió un quark con carga de 1/3 negativa, spin de 1/2, pero con la masa mucho más grande que el quark down. Y le pusieron el nombre de strange, extraño en inglés. Y después apareció la misma partícula como un quark up, con carga de 2/3 positiva, spin de 1/2, pero más pesada y que duraba más tiempo, y la bautizaron Charm, porque fue un encanto encontrarla. Y entre los leptones apareció un electrón negativo que pesaba como 200 veces más, y se lo llamó muón. Por último, descubrieron el hermano gordo del neutrino y lo llamaron neutrino muón. Y finalmente vino una segunda ronda de descubrimientos de hermanos más pesados para las 4 partículas fundamentales, entre las que se destaca el quark top, hermano mayor del up, que es la partícula elemental más pesada conocida hasta ahora. Los únicos que han visto quarks top son el LHC del laboratorio CERN en Ginebra, Suiza, y el colisionador Tevatron en el Fermilab cerca de Chicago, Estados Unidos. Entonces, los fermiones se dividieron entre las familias 1, 2 y 3, todas con spin de 1/2. Y se nos ha formado el famoso modelo estándar, al que solo le falta un mecanismo para darle masa a las partículas fundamentales de este modelo. Por eso le tenemos que agregar el bosón de Higgs. ¿Y por qué el bosón de Higgs está aparte de los otros bosones? Porque debe tener spin 0. Peter Higgs, junto con otros, propuso en 1964 el hoy llamado mecanismo de Higgs. Según esta idea, todo el universo se encuentra lleno de un campo invisible, que podemos imaginar como un líquido transparente y ligeramente viscoso. La fricción de las partículas en movimiento con este campo
produce una resistencia a dicho movimiento, lo cual imita exactamente el efecto de una masa. Es algo como el agua. Para las partículas que no tienen masa como el fotón, el agua es totalmente transparente como si no existiera. Mientras que los hipopótamos con mucha masa se mueven con más dificultad en el agua que las mojarritas con poca masa. Para encontrarlo, los científicos han tenido que analizar billones de colisiones de protones contra protones en el LHC, porque en estos choques a altísima energía, muy de vez en cuando puede crearse un bosón de Higgs. Como es muy raro que se produzca, necesitan enormes cantidades de choques para obtener la señal suficientemente clara de que está ahí, de que no es un ruido del experimento ni producto de los artefactos estadísticos del experimento. En realidad, los físicos no ven el Higgs porque se desintegra inmediatamente, sino los productos de esas desintegraciones que son como su firma. Luego, reconstruyen los restos y ven si el Higgs ha existido en algún instante. Y finalmente, el día 4 de julio del año 2012, el CERN anuncia el descubrimiento del bosón de Higgs. La comunidad internacional gastó 4.000 millones de euros adicionales en construir un laboratorio de partículas en el CERN que sea capaz de generar suficiente energía como para producir estos bosones. El bosón de Higgs era la última pieza que faltaba para validar el modelo estándar en que se basa la física de partículas. Y tenemos el sexto misterio cuántico por explicar, el vacío. No existe ningún lugar del espacio con ausencia total de materia y energía. Se llama vacío cuántico a un hervidero de partículas que aparecen y desaparecen constantemente. Se crea materia de la nada en forma de partículas y sus correspondientes antipartículas, que desaparecen antes de que podamos detectarlas. Nuestra teoría del mundo cuántico puede explicar este fenómeno. Esas partículas no aparecen de la nada y luego desaparecen misteriosamente, sino que es el software universal que las está moviendo de un lugar para el otro constantemente. Y dejamos para el final a la frutilla del postre, la doble ranura. Puede ser con cualquier partícula, pero imaginemos a un fotón, porque en la dirección del movimiento siempre avanza un largo de Planck cada tiempo de Planck cumplido, que es la velocidad de la luz, la más rápida en nuestro mundo físico. El software universal siempre tiene la poderosa restricción de que cada vez que se cumple un tiempo de Planck, debe mover cualquier cosa a solamente un largo de Planck en la dirección del movimiento que traía. Pero al igual que en el efecto túnel, el software puede tener toda la libertad de mover a dicha partícula en el plano perpendicular al movimiento, pero sin violar la velocidad de la luz en la dirección del movimiento principal. Para facilitar la representación gráfica, imaginemos que tiene la libertad de movimientos solamente en el eje Z, que es perpendicular al movimiento. Entonces, cada vez que se cumple un tiempo de Planck, se adelanta solamente un largo de Planck en la dirección del movimiento, pero mueve la partícula a su antojo en la dirección del eje Z, perpendicular al movimiento. Y en el próximo avance, debe ubicar a la partícula en el lado opuesto para mantener equidistancia con la línea del movimiento principal. Y avanza una vez arriba y otra vez abajo, respetando la línea principal del movimiento. Por lo tanto, va formando dos ondas, una arriba y otra abajo, con posiciones que se intercambian en cada tiempo de Planck, pero avanzando de a un largo de Planck por cada tiempo de Planck en la dirección del movimiento. Al final, la partícula ocupó todas estas posiciones, sin superar a la velocidad de la luz en la dirección del movimiento. Pero la partícula avanza bailando. ¿Cómo podríamos comprobar ese baile? Con el experimento de la doble ranura. Solamente van a pasar los fotones que se venían moviendo con la distancia de la doble ranura, porque la dirección de su movimiento pasa exactamente por el centro de ambas ranuras.
y terminará en un punto de la pantalla detectora del fondo. El principal inconveniente para identificar los pasos del baile es que los largos de Planck son muy pequeños para nosotros y nuestros instrumentos. Por eso tendríamos que usar los mismos trucos de la mecánica cuántica. Todo, hasta lo muy grande y lo muy pequeño que ocurre en el mundo físico, está gobernado por el software universal del mundo cuántico, que vive dentro de un tiempo de Planck incompleto. ¿Seremos capaces de descifrarlo algún día? Nuestro futuro depende de ello. Tenemos un puñado de nuevos experimentos por programar para adivinar cómo funciona el terriblemente exacto software universal. Nuestros bisnietos podrían comunicarse sin delay a cualquier distancia, recibir donde están lo que necesiten desde cualquier lugar y moverse instantáneamente donde quieran. Y dirían, nuestros abuelos no se imaginaban el mundo en que vivimos. Muchas gracias y hasta la próxima charla.